Honguito y Coleccionista presenta los 3 vehículos de combate más difíciles de encontrar. El mundo de los juguetes es una especie de laberinto entre fabricantes, proveedores y vendedores. Esto complica mucho a veces para rastrear un set en particular, partiendo solo desde un recuerdo de cómo lucían las figuras sin saber el nombre. Pero el internet, para este tipo de cosas, es la herramienta ideal. Si la sabes usar y tienes tiempo, te garantizo que el éxito de tu aventura es un final feliz. Solo ponlo en tu mente y persevera. Y esta es mi historia con ese final, de cómo encontré a Lauri, Trafalgar y Telsalda. ¿Y quiénes son estos? Bueno, esas son las 3 marcas que hicieron mis figuras y vehículos de combate preferidas y que descubrí en una investigación casi detectivesca. Aquí te lo cuento todo. Solo tenía una nube de mi infancia con la imagen de aquel tanque imponente con sus antenas negras y los otros vehículos como el lanzacohetes con sus proyectiles en blanco o el jeep con el soldado de cara rosada pero más grande que las figuras de cascos rayados. Y ese recuerdo me llegó tantas veces que me lancé a la aventura teniendo ya como base lo mencionado, un tanque inusual con antenas, un vehículo que tenía cohetes en vez del cañón y un jeep con un conductor de cara rosada de tamaño moderadamente grande. Para encontrar un set militar hecho en Hong Kong que tenga todo esto, en estos días suena un poco loco. Más que los soldaditos de Army Men de esa época y con esa procedencia eran docenas de marcas. Lo primero que creí más cuerdo buscar sería el lanzacohetes y soldados militares hechos en Hong Kong. Esta experiencia y otras más con el mismo método me han demostrado que sí se puede encontrar objetos del pasado de esta clase, hasta con un éxito total. Todo lo que recordaba hoy es realidad. Ahora te quiero contar cómo llegué a ese resultado, porque estoy seguro que tú también tienes tu propia meta de conseguir tus recuerdos de regreso. Y sé que este video te servirá de guía, porque no es más que usar un método de búsqueda e ir apuntando detalles, así de simple. Y lo primero que hice fue fijarme en Google en qué países se venden más sets militares de los 70s, y me fijé que era Italia, Alemania, Francia e Inglaterra. Después le seguían los Estados Unidos, Australia y Países Bajos. Ya sabía que Hong Kong había sido colonia de Inglaterra, por tanto Inglaterra estaba de primera en la lista. Y ya con estas zonas definidas, encontré al lanzacohetes vendido por 4 marcas. Pero por un largo tiempo no pasé de solo ese vehículo, y después de revisar cientos de soldados, cientos de posts de ventas, los que más se parecían por la pose eran los de Team B. Recuerde que estoy hablando de los soldaditos que tenían el casco rayado. Dejé refrescar un tiempo y traté de recordar algo más. Entonces me vino un cuarto vehículo a la memoria. Era un tanque con el chasis parecido al del lanzacohete, de cañón delgado y corto. Y me puse a mirar la foto de las ventas y leer las descripciones, y así lo anunciaban: el carro blindado de Saladin. Me fijaba que el lanzacohetes, que fue lo primero que apareció, y el tanque Saladin tienen el mismo chasis.
y que eran anunciados como Armored Cars. Sería como carros blindados. O sea, este era el diseño, pero este no era el tanque o la marca del tanque que estaba buscando, pero ya tenía algo. Entonces, ya con estos dos nombres en inglés, Rocket Launcher, que es como encontré el lanzacohetes, y el Armored Car, que eran los vehículos blindados, se abrieron más ventanas con esos modelos por otras marcas cuando seguí poniendo los nombres en Google. Pero bueno, mira, es importante ir apuntando los detalles y cómo se anuncian esos juguetes y adaptarse a esos términos de búsqueda y no a tu propia descripción de la pieza. Tienes que irte fijando lo que dicen las cajas, cómo lo anuncian los vendedores y lo que ponen en las descripciones de los artículos de venta. Recuerda que casi todas estas personas que venden quizás son dueños de tienda o llevan mucho tiempo vendiendo piezas y más o menos ya conocen identificar al menos el nombre real con que se vende esa pieza. Descubrí que la misma pieza la vendían marcas diferentes, pero ahora viene el tema del idioma. Si usted busca una figura en cuestión en otro país, lo más probable es que el nombre sea otro al que usted conoce. Por ejemplo, en Italia, en vez de Army Men, que yo le digo en español soldaditos, le dicen soldatini. Y en Alemania, perdona mi alemán, es Spielzeugsoldaten. Fíjese en la descripción que tienen las figuras y llévelo al Google Translator, haga la traducción a tu idioma. Entonces es donde vas a descubrir que el Rocket Launcher es, por ejemplo, en mi caso, el lanzacohetes y que el Armored Car eran los vehículos blindados. No solamente se vendieron muchas piezas de Hong Kong, en Norteamérica, en Europa, en los Países Bajos, en Australia, también se vendieron en Sudamérica. Lo que pasa que fueron desapercibidos e inclusive en el Caribe, en una isla como Cuba, donde fueron a parar cientos de miles de sets muy interesantes y muy raros, hechos específicamente para la población de habla hispana. Entonces ya ves lo importante que es traducir mediante el Google. Si voy a buscar en Alemania, por ejemplo, pongo el término que busco, soldaditos de combate, lo traduzco al alemán y ese nombre en alemán lo pongo entonces en el buscador en Alemania, y entonces te van a aparecer todas las figuras en Alemania que correspondan a esos juguetes o esas piezas que estás buscando. Y el otro tip es que muchos vendedores separan el set que obtienen por piezas, lo cual aumenta la probabilidad de, si alguien vende un lanzacohetes, por ejemplo, tenga los soldados o el tanque del mismo set, lo que en otras ventas anunciadas diferentes. Lo que tienes que hacer es buscar en los otros artículos de cada vendedor donde descubras una pieza que te interesa. Es casi seguro que tenga algo más. Y comencé a buscar todo lo que tuviera que ver con esta marca, pero con los nombres anteriores, o sea, la descripción de cómo era el vehículo y la descripción que ponía Telsalda en sus cajas, y descubrí otro término, frictions. Todo eso lo fui anotando. Es como un camino, es como una serie de pistas que vas encontrando. Al poner Friction Vehicles, el buscador me mostró a esta otra marca de la que no tenía la menor idea. Lauri Toys, con un vehículo de fricción Armored Car. Entonces, al escribir vehículo blindado hecho en Hong Kong, esa fue mi puerta a los Armored Car o Rocket Launchers vintage de otras marcas. Y ahí se mostró los hechos por Telsalda. Mientras más pistas tienes, mejor. ¿Por qué? Fíjense, encontré el nombre lanzacohete en inglés. Esto me trajo que los buscadores me mostraran lo que no me muestran en español. No lo detecta como el nombre que usan en esa zona. En específico, con el idioma donde se venden las piezas, se va a mostrar todo lo que no se muestra en otras partes del mundo. Entonces, fíjense, ya encontré a Telsalda y encontré a Lauri.
comenzó a aparecer una cantidad de fotos increíbles de diferentes tamaños y modelos, los que le llaman diecast, que son como vehículos de metal, pero son muy pequeñitos, y como por el diseño ya poniendo vehículos de fricción blindados en Alemania, pero traducido al alemán, apareció también la marca Vuelo. Vuelo la conocemos ya porque Vuelo es la que ha vendido muchos juguetes de Hong Kong, como Series del Oeste, pero sobre todo los caballeros medievales de Star Toys. La otra buena noticia es esta costumbre, como los vendedores de Hong Kong te vendían bajo otra marca, con las mismas figuras o vehículos con esa descripción, exactamente las mismas, es donde poniendo esta descripción me aparece una caja muy similar a la de Laurie, pero se llama entonces la marca Trafalgar. Y hasta en el nombre de sus sets, Combat Man, lo pude encontrar casi todo, manteniendo, como les dije anteriormente, la técnica de los hilos de enlace. Como veremos con Trafalgar, los sets variaban usando los mismos vehículos de combate, y hasta podrían cambiar el color y venir otra clase de soldaditos, pero tenían siempre algo en común, que era, por ejemplo, el diseño de la caja. Digamos, cuando hablo del diseño, aquí pueden ver este camuflaje que se va a mostrar en los Combat Men de Trafalgar, y también se va a mostrar en los sets de Laurie. Entonces, todavía me falta el tanque con las antenitas. Entonces, veamos el caso del tanque Panhard, que fue el que más me gustaba porque era más grande y que me costó años identificar para encontrarlo en este tamaño para figuras de escala 1:32. Aquí quiero ser honesto, que fue un golpe de suerte. ¿Y por qué fue un golpe de suerte? Bueno, el Panhard ya lo tenían otras marcas, pero en escala más pequeña, como Dinky Toys y Poly Toys. Aquí lo podemos ver. Entonces me empecé a fijar en el nombre del modelo de los tanques. Ya había descubierto el Saladin y las marcas que ya mencionamos. Con el modelo del vehículo y con el nombre específico del tanque, ahí sí es donde apareció el tanque en cuestión. Y ahora ya se podrán compartir imágenes, datos y videos gracias a YouTube con toda nuestra maravillosa comunidad. Espero les sea útil mi experiencia de cómo conseguir las figuras, y si estás buscando algo en particular, déjamelo en los comentarios. Adiós.